Continuamos con argumentos y es momento, profesor Rafael Quiroz, lo invito a hacer un enlace también con nuestra compañera Sorienmi González. Ella realizó un trabajo, una entrevista con el profesor, el economista, especialista en política y comercio petrolero, Andrés Giuseppe. También nos presenta las expectativas que hay para este año 2024, luego de ese anuncio de alivio de sanciones a finales del año 2023, se abren algunas expectativas y posibilidades que se barajea para este año 2024 respecto a esas mejoras que pueden darse, cómo podría mejorarse la situación, el poder adquisitivo del venezolano. Vamos a ir con nuestra compañera Soriano. Un gusto saludarle, así es, Rosa, conversamos con el economista Andrés Giuseppe acerca de los anuncios que realizó el presidente de la República el lunes, donde se incrementó el bono de guerra económica, más el salario continúa igual en 130 bolívares. Veamos. De Nicolás Maduro, cuando recibió en el año 2013, el salario mínimo estaba por el orden de $650. Para tú evaluar el tema de si el incremento es bueno o es malo, tú tienes que evaluar un contexto histórico. Actualmente, el salario integral con los etatic, el bono de guerra, no alcanza $105. Entonces allí tiene un problema, tiene un salario 5 veces menos de lo que él recibió. Si bien es cierto, tú indexaste los bonos de guerra y etatic a la evaluación de la moneda, pero la inflación es superior que la evaluación de la moneda. Entonces hubo pérdida de poder adquisitivo en el año 2023. ¿Qué significa eso? Que hubo crecimiento económico, está bien, por la reactivación de la industria petrolera, pero un crecimiento con desigualdad de ingresos, eso hay que decirlo. Un crecimiento sin inclusión laboral, que es lo que está pidiendo la gente en la calle, que le aumenten su salario y que lleven un pacto con los empresarios, con todos, quien sea, para aumentar las reservas internacionales, para mandar más dinero a la calle. Cualquier estrategia tienen que hacer y tiene que ver por el lado monetario. La política monetaria actual, yo pudiera decir que ha venido siendo un fracaso. Actualmente, cuando tú evalúas los indicadores para poder aumentar el salario, necesariamente tienes que aumentar la liquidez monetaria. El país, Venezuela actualmente, cuando tú comparas la liquidez monetaria con las reservas internacionales, la liquidez monetaria con el PIB, la liquidez monetaria per cápita, la liquidez monetaria con respecto a la base monetaria, es el país más seco en moneda nacional del planeta. $56 está circulando en la economía por cada habitante. Cuando hay países que tienen $14.000, $7.000, Colombia tiene más de $3.000 circulando por cada persona, liquidez monetaria. ¿Cómo tú aumentas el salario si no tienes liquidez monetaria? Te pueden argumentar que el salario no se puede aumentar porque va a generar inflación. Bueno, está demostrado ya en los últimos 2 años que esa falacia monetarista es falsa o no se cumple, por lo menos en el escenario de Venezuela, porque la liquidez monetaria ha estado baja relativamente, y el salario ha estado prácticamente por debajo de la canasta básica que establece el artículo 91 de la Constitución, pero la inflación no se ha controlado. ¿Ves? Tenemos la inflación más alta del planeta, 190% terminó el año pasado. El economista considera que se deben ajustar las políticas económicas que inciden en el poder adquisitivo de los ciudadanos y así realizar los ajustes salariales y que estos permitan, de acuerdo a la Constitución, cubrir la canasta básica. Con esto regresamos contigo, Rosa. Muchas gracias, Sorienmi, por el análisis. Bueno, la canasta básica que ya está por encima de los $500, el salario de los trabajadores está muy por debajo, incluso con las políticas de bonificación también está muy por debajo, $100 para la administración pública es el total de la bonificación, $40 en Cestatique, $60 en el bono de la patria, que llegan a un total de 100 que no cubren. O sea, estamos hablando de que la canasta básica está en $500, cubre mucho menos de una cuarta parte, sin contar con los gastos de educación, de salud que requieren toda la familia, bueno, en fin, entre otros elementos. Lo cierto es que la población venezolana demanda, le urge que se tomen acciones en este sentido. Nos hablan los economistas que para mejorar los salarios hay que incrementar la productividad, tienen que mejorar las condiciones de nuestro país, no quieren crear más inflación, decía allí el economista Andrés Giuseppe, que esto también ha fracasado, que no es cierto, porque seguimos teniendo la inflación más alta del mundo y uno de los salarios más bajos también del mundo. Es decir, que una cosa pues no llegó a compensar la otra. Lo cierto es que se espera que con este alivio de sanciones y quizá con la continuación de estas negociaciones y la mejora, la reactivación de la industria petrolera, se pueda incrementar la productividad en nuestro país y finalmente la recuperación, la anhelada recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores venezolanos, que en los últimos años ha venido siendo una constante. Estar a la expectativa de esas mejoras que no terminan de llegar. Profesor, ¿cuál es el escenario en ese sentido? ¿Qué se necesita en nuestro país
en cuanto a ingresos en la industria petrolera para poder también ayudar a todo este Claro, tipo bueno, de... todo ese bosquejo de temas económicos, macroeconómicos, Sí. hay que afirmar lo siguiente, que este ha sido un gobierno que ha sido, en términos de economía general, macroeconómica, un desastre. No ha habido una que la haya pegado, ni en materia ni economía petrolera, ni economía agrícola, ni economía bancaria o economía monetaria, ni en economía salarial, ni de empleo, absolutamente nada. Porque ha sido un gobierno que ha vivido, que ha trabajado apático, lejos de los conocedores de la economía. Si algo ha brillado por su ausencia dentro del gabinete, son buenos economistas. Muy pocos economistas, y los pocos que han habido son malos economistas. Y han tenido asesores externos Claro, también, de España, de Ecuador. Así es, y entonces parten de premisas falsas, como el hecho de que todo este desastre económico viene a partir de las sanciones, ¿no? El problema inflacionario, el problema de desempleo, el problema salarial, el problema económico petrolero, todos los problemas que se desprenden de la economía en sus diferentes disciplinas venían desde antes de las sanciones. Y no sé cuál reactivación petrolera nos habla, porque yo no veo reactivación petrolera por ningún lado. El ministro actual había prometido de que pasaba este año, el año que cerró, de 2023, iba a pasar de 1 millón o 1.2 millones la producción petrolera. Previo a él, los presidentes anteriores y ministros anteriores a él, junto con el presidente Nicolás Maduro, estuvieron durante 4 años diciendo que íbamos a aumentar la producción para finales de año, cada uno de esos 4 años, en 2 millones de barriles. Y le dijimos, no van a aumentarlo. Es imposible que en Venezuela haya un crecimiento interanual de producción petrolera de 1 millón de barriles. Nunca, nunca en la historia de la economía petrolera venezolana ha habido tal incremento interanual, estoy hablando, de 1 millón de barriles. Lo máximo que hemos tenido ha sido 400 y 480 mil barriles. No hemos llegado al medio millón nunca. Más mismo Estados Unidos, que es el único que logró en un año, en una oportunidad, no recuerdo el año, pero logró el crecimiento interanual en 1 millón. El único país, y es un solo año. De resto, ninguno. Entonces vamos nosotros a lograrlo en estos momentos. ¿De cuál reactivación petrolera estamos hablando? Yo no creo que Venezuela este año, el 2024, sobrepase los 900 mil barriles, por mucho que pueda aportarle la Chevron. Y también hay unos anuncios de Repsol con Venezuela que también y Repsol han sido y la ENI, noticia. la francesa, ninguna de esas empresas van a aportar. Esas últimas, Chevron no va a aportar este año más de 190 mil barriles. Este año aportó no llegó a 140 mil. Vamos a suponer que pueda ahora aportar unos 400 mil más. Pero sí se espera un crecimiento, o sea, en comparación un leve a los crecimiento, años... se espera un leve crecimiento del aumento de la producción petrolera. Y el grupo conformado por la ENI, por Repsol y demás, ellos no van a aportar más de 60, 70. En conclusión, esfuerzos propios PDVSA, más empresas transnacionales, no van a llegar, o llegaremos escasamente a finales de año en 900 mil barriles diarios. Pero no vamos a llegar ni siquiera al millón. Y con eso no se puede hacer fiesta. Claro. Con eso se puede hacer un novenario, qué sé yo, algo muy modesto. Pero tampoco que vamos a tener ingresos petroleros como los tuvimos en el mayor auge petrolero que tuvimos en Venezuela entre el año 2009 y 2014. Fueron 6 años del mayor auge petrolero, repito, que tuvo Venezuela. El primero fue el de Carlos Andrés Pérez a partir de 1974. Pero este gobierno, en vez de haber utilizado esos recursos en términos de diversificar la economía, no se hizo. Al contrario, lo que hicimos fue acentuar aún más nuestra dependencia del petróleo y no logramos emancipar la economía venezolana de la renta petrolera. Mientras que nosotros no podamos reducir el ingreso fiscal petrolero
en función de otros ingresos, de otros sectores, otros factores de la economía venezolana, no vamos a tener mayor perspectivas de podernos desarrollar como deberíamos de habernos desarrollado desde hace años. Ojo, no estoy hablando solamente de este esta periodo. mal llamada Quinta República, estoy hablando también de la mal llamada también Cuarta República. Aquí hemos sido responsables todos los gobiernos, sobre todo en los últimos 70, 80 años. Profesor Quiroz, tenemos que ir a una pausa. Al regreso seguiremos hablando, ¿no?, de también las lecciones que dejan esas políticas de los últimos años. Y también en este mensaje anual el presidente nuevamente retomaba ese tema de la diversificación de la economía, el tema del turismo, el tema de la agricultura, pero son temas que aún están pendientes y estamos hablando no de hace 10 años, son temas que están pendientes desde hace décadas ya en nuestro país, que siempre está en esos objetivos para el nuevo año que empieza, pero no se concretan. Tenemos que ir a una pausa y ya volvemos, no se aparten.